Bueno, falta un minutito, esperamos un minutito y largamos, ¿dale? Dale, perfecto. Yo preparé la charla como para cirujanos y médicos en general, ¿es correcto? Perfecto. Sí. Perfecto. Esto es en el contexto de charlas informativas del Servicio de Cirugía General. Ok. Entonces voy a retomar, como te dije ayer, algunos temas básicos de cirugía de nervios, como para ponerlos en tema, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí largamos, son las 8. Bueno, buen día a todos. Mariano, muchísimas gracias por estar acá. Mariano es, además de un amigo, es un Juan, ¿nos escuchás? Mariano, ¿nos escuchás? Sí, los escucho y veo que Juan no sale muy bien, ¿no? ¿Correcto? Vamos a avisarle a Juan. Ahora estamos, Mariano, gracias. Perfecto. De la oficina, Juan. Sí. ¿Te avisan? Sí, claro. Estamos ansiosos esperando. Gracias. Creo que ahí se conectó de vuelta, me parece. No, porque no hay internet. O sea, puedes hablar acá igual. No pagué internet. Bueno. ¿Querés girarla al auditorio? Bueno, ahora la giramos. No lo puedo girar. Bueno, ¿me escuchás, Mariano? Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Bueno. Me tuve que ir de la oficina porque no hay wifi. Bueno, Mariano, como les decía, es el jefe de neurocirugía del Hospital de Clínicas en este momento, y él se dedica a la cirugía de los nervios periféricos. Tiene un montón de publicaciones, tiene alrededor de 10 libros publicados, tiene muchos capítulos de libros y alrededor de 60 publicaciones indexadas internacionales relacionadas con la cirugía de nervios periféricos. Yo vi una charla de él en un congreso que me pareció muy interesante para que por lo menos nosotros acá tuviéramos una idea de lo que es la cirugía de nervios, pero en realidad cómo es que se adapta el cerebro a la cirugía de los nervios, ¿no? Y es bastante interesante ver cómo el cerebro tiene una plasticidad, una capacidad para actuar en otras funciones para las cuales no estaba preparado en esa zona, ¿no? Bueno, Mariano nos va a hablar un poquitito de eso y bueno, te dejo a vos. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación, por la convocatoria. Para mí es un gran honor estar acá presente. Yo voy a primero cortar WhatsApp y después cuando empiece la charla voy a sacar el sonido, así no sale el sonido de algunos videos. Así que cualquier cosa, bueno, alguno me hace gestos desde ahí de la sala y los voy a ver. A ver, vamos a ver, compartir pantalla. Me tienen que habilitar compartir pantalla, me parece. Dice, estoy inhabilitado para compartir pantalla. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de sus participantes. Deme un segundo. Voy a habilitar mi pantalla. Más como hacer confusión con él. Ahí ya debería poder. Perfecto, listo. Ahora sí.
Muy bien. Salió, me parece. Ahí está. Creo que estamos bien. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, ok. Creo que al habilitarme compartir pantalla me parece que me fui del Zoom. ¿Ahora se ve bien? Se ve perfecto todo, se escucha y se ve la pantalla compartida. Perfecto. Entonces ahora empiezo la charla y voy a sacar el sonido. Cualquier cosa me hacen algún gesto, para que así no salen los videos, el sonido de los videos. ¿Ok? ¿Correcto? Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a este tema que es el de la plasticidad cerebral, que es un tema realmente que por lo menos a mí me resulta apasionante. Yo soy neurocirujano, como Juan les contaba, pero no me dedico a cirugía del sistema nervioso central, es decir, del cerebro o de la médula espinal, sino que me dedico a todo el resto, que serían los nervios periféricos, que es todo lo que sale desde los forámenes de conjugación hacia afuera. Entonces, ¿cómo se puede lesionar un nervio periférico? Por ejemplo, típico accidente de moto. En un accidente de moto, un paciente sale despedido, golpea contra el piso, y se produce un estiramiento de la estructura que inerva al miembro superior, que es el plexo braquial. Al producirse dicho estiramiento, entonces el paciente queda con una parálisis, porque los nervios se lesionan simplemente. Entonces ahí, sobre la izquierda, pueden ver ustedes un paciente con una lesión de plexo braquial post accidente de motocicleta, y ven cómo tiene una parálisis del hombro, no lo puede levantar, y también tiene una parálisis para flexionar el codo. ¿Sí? Entonces se le realiza una cirugía y vean ustedes el resultado. El paciente recupera la función tanto del hombro como del codo. Entonces, ese es un resultado normalmente obtenible en una cirugía de este tipo. Sobre este otro paciente, lo mismo. En la izquierda de la pantalla pueden ver la parálisis del hombro y del codo, y a la vez, sobre la derecha, pueden ver el resultado en cuanto a función recuperada. De manera que los resultados de esta cirugía, que ahí en el hospital italiano la hace muy bien el doctor Jorge Boreto del Servicio de Traumatología, son resultados estándares, son resultados posibles de obtener. Y entonces, tal vez ustedes digan, ¿pero qué? ¿No era que las lesiones neurológicas no se recuperaban? Cuando uno ve
pacientes con lesiones medulares o con ACV, ya sea isquémicos o hemorrágicos, que tienen una hemiplegia, son secuelas en general permanentes. Entonces, ¿cómo es que les estoy mostrando que un paciente tiene una parálisis y después se recupera? La respuesta es bastante sencilla, en realidad, y viene de la mano justamente de la indemnidad de las neuronas y de la lesión no completa de los axones. Porque los axones resulta que crecen, y eso hace la diferencia. Y por eso, uno al hacer cirugía de nervios, lo que hace es cirugía de axones, y restablece las conexiones. Y de esa manera la función neurológica se logra recuperar. Creo que esta es una de las cosas más apasionantes que tiene este subcampo dentro de la neurocirugía. Entonces, una de las técnicas posibles de realizar son las transferencias nerviosas. Y voy a puntualizar en este tipo de técnicas porque justamente son las que tienen que ver con lo que voy a hablar. ¿Qué quiere decir una transferencia nerviosa? Fíjense, en A arriba hay un nervio arriba de todo que está sano. Y inmediatamente abajo hay un nervio que está lesionado, ¿sí? ¿En qué consiste una transferencia nerviosa? Consiste en sacrificar el nervio sano, cortarlo, y unirlo con el cabo distal que va hacia el músculo del nervio lesionado. Es decir, sacrificar un nervio en pos de recuperar otro. Por supuesto, hay que saber qué nervio sacrificar y qué nervio uno quiere recuperar. Pero este tema de las transferencias nerviosas está muy estudiado, hace más de 30 años que está en boga y es un poco la estrella de la cirugía de los nervios periféricos a lo largo de, más todavía, me estoy quedando corto, son 50 años que se hicieron las primeras. Y entonces, vean ustedes, por ejemplo, sobre el lado izquierdo de su pantalla, como el nervio cubital que inerva la mano, se le pueden sacar unos fascículos y llevárselos al músculo cutáneo, ¿sí? Al nervio de la flexión del codo. Así es como nosotros logramos que el paciente, o los pacientes que les mostré, puedan volver a mover la mano, la flexión del codo. Lo mismo con el hombro en la imagen del medio, y vean hacia la derecha también que podemos usar los nervios intercostales que se unen también, en este caso, como les muestro, al nervio musculocutáneo para recuperar la flexión del codo. Acuérdense un poquito de esa técnica, porque después voy a desarrollar sobre eso algunos conceptos. Algunos conceptos justamente sobre plasticidad cerebral, que es lo que Juan me pidió que mencionara. Entonces, muy bien, somos cirujanos de axones, somos cirujanos de nervios, somos cirujanos de cables, como quieran llamar, pero también hay una CPU, que en este caso es el cerebro. Entonces, podemos unir los nervios a nivel periférico, pero todo eso tiene un impacto a nivel cerebral. Entonces, esto es lo que un poco les quiero mostrar a ustedes. ¿Qué es la plasticidad cerebral, primero que nada? Otro término que se usa mucho es neuroplasticidad. En realidad es un poco más correcto, porque neuroplasticidad es plasticidad a nivel de todo el sistema nervioso, no es solamente en el cerebro donde ocurre la plasticidad. Pero en todo caso, la definición es la capacidad del sistema nervioso central de organizarse y adaptarse a cambios internos y estímulos externos. Es un proceso normal en el desarrollo neurológico de todos nosotros. Por ejemplo, cuando uno aprende a andar en bici, o a manejar, o a cualquier otra actividad motora que implique un plan motor automatizado, al principio lo hace voluntariamente, bajo control voluntario. Pero después esto se va a transformar en una actividad automática, que uno puede hablar mientras va manejando, o puede escuchar música mientras va corriendo, etc. Entonces, todos son programas automatizados. La plasticidad cerebral, entonces, no siempre es positiva, también puede ser negativa, como es el caso del dolor por miembro fantasma, cuando se produce después de una amputación, y la terapia de espejos, que es uno de los mecanismos por los cuales se mejora. No los quiero aburrir con mecanismos cerebrales muy complejos, pero básicamente existen cambios a nivel de la sinapsis, a nivel de la síntesis proteica, la creación de nuevas conexiones anatómicas, y apoptosis celular, que básicamente son los mecanismos por los cuales esta plasticidad se produce. Y sí, la usamos para recuperar la función neurológica perdida. Pero ojo, con limitaciones. El cerebro tiene su plasticidad, pero la plasticidad no es ilimitada. Entonces no podemos conectar cualquier cosa con cualquier cosa, y ahora se los voy a demostrar. Tenemos que saber bien qué conectamos con qué. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esta técnica que yo les mostré al principio, la tercera de todas, que es seccionar nervios intercostales de la parrilla costal
y unirlos con el nervio de la flexión del codo, el nervio musculocutáneo. Es una técnica descrita por Seddon, un cirujano británico, hace mucho tiempo. Calculen que trabajó para la corona en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos hablando de un tiempo bastante alejado. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno hace una cirugía de estas, una transferencia nerviosa? En un primer momento, como ustedes pueden ver, existe una conexión entre el área que mueve la flexión del codo y el área que mueve la parrilla costal. Esta conexión es preexistente y está en amarillo. Ustedes pueden ver las dos áreas, una en verde y otra en rojo, y ahí donde está la flecha, en amarillo, esa conexión preexistente. ¿Por qué existe una conexión preexistente? Porque nosotros hacemos movimientos que de repente requieren automáticamente estimulación de varias áreas a la vez. Por ejemplo, cuando uno levanta un peso muy importante, no solo flexiona, en este caso, la foto que les estoy mostrando, no solo flexiona los bíceps, sino también que necesita estabilizar la parrilla costal, ¿sí? Entonces, los intercostales se mueven junto con el bíceps. Eso es algo natural que todos tenemos. Entonces, cuando hacemos esa transferencia, que es lo que hicimos ahí en la imagen del medio, en una fase temprana, al principio, la corteza motora cerebral de los intercostales, en principio mueve el bíceps. Entonces eso provoca que el paciente acompañe los movimientos con la respiración. ¿Sí? Acompañe los movimientos con la respiración. Para mover el bíceps necesitamos respirar. Esto suena medio extraño, pero después, con rehabilitación, esa zona, esto es una fase temprana, esa zona que es amarilla porque existe, preexistente, pero que no está siempre activa, se transforma, con rehabilitación, insisto, se transforma en una zona verde, en una zona activa, y la zona del bíceps retoma la función activa para mover. Entonces es una fase más tardía, en la cual el paciente ya regana, o vuelve a ganar, flexión de codo automatizada, ¿sí? Sin depender de la respiración. Y esto es parte de la plasticidad cerebral. Entonces, vean ustedes qué interesante cómo uno conecta los cables a nivel periférico, pero eso tiene repercusión a nivel central. Es muy importante tomar en cuenta esto, porque el sistema nervioso, por supuesto, está todo conectado con todo, trabaja en red, como ustedes ya saben, de manera que esto es una fase tardía, que es lo que uno espera. Después de la rehabilitación, le tiene que decir al paciente, te voy a unir los nervios, pero hay que esperar, porque el resultado final lo vamos a obtener un tiempo después. Entonces, ojo, la plasticidad es limitada, el cerebro no puede crear una conexión. Esa conexión que estaba antes en amarillo y que después se volvió verde, existía, usa conexiones preexistentes. Entonces tenemos que tener en cuenta esto al momento de hacer una cirugía, porque el nervio donante y el receptor deben tener alguna conexión preexistente entre sus cortezas motoras. Muy bien. Un tema que tenemos que saber de la plasticidad es que cuanto más joven mejor. Esta es una foto mía a los 16 años. Como ustedes ven, cambiaron algunas cosas en mi cabeza. Lo más fácil de ver es que cambió algo a nivel externo, ¿sí? Y esta es una foto un poco más reciente. Sí, cambiaron cosas a nivel externo, pero también cambiaron a nivel interno. Esencialmente, entre otras cosas, por supuesto, también la plasticidad cerebral. Y si nos proyectamos un poco más en el tiempo, en el futuro, esos cambios van a seguir produciéndose. De manera que esto es un fenómeno que va ocurriendo a lo largo del tiempo, la pérdida, la disminución de la plasticidad cerebral. Cuanto más ejercicio, cuanto más activos estemos a nivel cerebral, menos plasticidad vamos a perder. Entonces, en este gráfico, vean ustedes cómo en la línea roja muestra a lo largo del transcurso de la edad, cómo la plasticidad cerebral normal, influida por la experiencia, va disminuyendo, que es un poco lo que les decía, y cómo en la línea azul el esfuerzo que requiere crear conexiones o habilitar conexiones preexistentes es mayor. Entonces, es por eso que, si tomamos el caso de mi familia, que les mostré una foto, a mi hijo más pequeño, le va a ser mucho más fácil aprender sueco, aprender alemán, aprender cualquier otro idioma, indio o lo que fuera, que a mí. Y probablemente también
más fácil a mí que a una persona mayor. Sin embargo, es importante mantener activo el cerebro para mantener la plasticidad. Los niños son tan plásticos y el cerebro de los niños es tan capaz de ser permeable a estos cambios, que inclusive la dominancia del lenguaje, como ustedes saben, es a nivel del hemisferio izquierdo, la dominancia del lenguaje también se puede modificar y pueden pasar a dominar el lenguaje del lado derecho, a manejar el lenguaje del lado derecho, todo en función de los cambios que puede producirse, por ejemplo, ante una injuria nerviosa. Entonces este es un trabajo que fue publicado hace muchísimos años, hace más de una década, que muestra cómo la dominancia del lenguaje se puede cambiar. Entonces, les decía que hay promotores. Los promotores son, el primero de todos es el uso. Como dicen en inglés, use it or lose it. O sea, cuanto más se use una función, más plasticidad y más función va a haber, y más desarrollo a nivel cerebral va a haber de esa función. Ejemplos miles. Por ejemplo, un mono que uno le pone, y esto está recontra demostrado, hay un montón de trabajos publicados sobre el tema, a un mono uno le pone a hacer siempre un mismo movimiento, moviendo siempre el mismo dedo, y ante eso recibe una recompensa. El cerebro del mono desarrolla el área que mueve ese dedo para lograr la recompensa, la desarrolla y la agranda. Y eso también es un fenómeno que se va dando con el tiempo y se llama también, y está relacionado con la plasticidad cerebral. Lo mismo pasa en los pacientes no videntes, en los cuales el desarrollo de la corteza motora a nivel de la mano es mucho más grande que, por supuesto, el desarrollo de la corteza occipital, que tiene que ver con la visión, que no usan, que no tienen, que no poseen. ¿Sí? Entonces, ejemplos de estos, miles. Hasta un simple yeso que uno le coloca a un paciente hace que deje de mover durante un mes o el tiempo que lo tenga colocado un miembro inmovilizado, y eso hace que también haya cambios a nivel cortical. Entonces el cerebro es sumamente dinámico, ese es el concepto, y los cambios de plasticidad cerebral son permanentes. Y lo otro es lo que ya les mencioné de la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante, bueno, solamente para citar un artículo de nuestra publicación, donde hicimos una unión entre el nervio frénico y el plexo braquial para recuperar la función, y como fíjense, el índice de rehabilitación de compliance con la rehabilitación es estadísticamente significativo para obtener un buen resultado. Entonces, hablábamos de unir el nervio frénico, que es el que inerva el diafragma, que es el que inerva la inspiración activa, con el nervio musculocutáneo, el nervio para flexionar el bíceps. Entonces, una técnica que tiene ciertas controversias, pero que en realidad es muy aceptada en muchos lugares del mundo, y tiene hasta un 80% de buenos resultados. Y esto tiene que ver con que hay conexiones preexistentes. De vuelta, cuando uno hace una inspiración fuerte, estabiliza y también flexiona. Es algo natural que todos hacemos. Cuando uno levanta un peso importante, hace una inspiración importante. Entonces, después de 14 meses de esta técnica, frénico a músculo cutáneo para flexión del bíceps, uno le pide al paciente que flexione el bíceps, y como ustedes pueden ver, esto no lo podía hacer, tenía una parálisis completa de todo el miembro superior, lo puede hacer. Y si le pide que uno respire, fíjense cómo hace una inspiración fuerte, descarga la zona del nervio frénico y la función es más fuerte, ¿sí? Entonces tiene más fuerza. Entonces, sí, existe plasticidad cerebral, existen cambios a nivel de la plasticidad cerebral, pero esos cambios tienen que ver con algunas limitaciones. En este otro artículo también analizamos los cambios que produce el nervio frénico al músculo cutáneo sobre el cerebro. Entonces midimos la fuerza, medimos el ángulo, medimos determinadas funciones, como por ejemplo en este caso un dinamómetro, y vimos que también medimos con un electromiograma la función en inspiración, en expiración. Cuando uno inspira, por supuesto, descarga el nervio frénico, entonces el programa motor del nervio frénico empieza a movilizar. Y en este caso, como está conectado con el bíceps, mueve el bíceps. Entonces, algunos de ustedes sabrán disculpar la camiseta que está usando el paciente, pero vean ustedes cómo en el electromiograma tiene una aguja clavada sobre el bíceps, le pedimos que inspire, y cómo mueve el bíceps, y también cómo se produce un movimiento muy claro en el electromiograma con una descarga de potenciales de unidad motor muy importante.
Entonces, lo importante es que esta plasticidad es limitada. El cerebro no es mágico, no puede cambiar todo. Sí, tal vez en los niños muy pequeños, pero no en las personas adultas, porque a medida, como dije antes, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo plasticidad. Entonces, el impacto de la respiración en la flexión del codo en adultos nunca desaparece. Los pacientes incrementan hasta un 10% la fuerza en el bíceps cuando hacen una inspiración profunda. Entonces, esto está, como les decía también en este otro artículo, demostrado, fíjense, hasta casi un 10% de mejoría en la fuerza. Y esta es una paciente operada muy joven, a los 16 años, que recuperó también la flexión del bíceps en función de una unión del nervio frénico con el nervio de la flexión del codo. Y vean cómo la flexión del codo prácticamente está independiente. ¿Sí? Ha logrado un muy buen resultado, estamos todos contentos, todos felices, todo perfecto, etc. Pero, vean ustedes en este video, de vuelta, ella logra independencia, no, ahí le estoy diciendo no respires, y logra perfectamente flexionar el codo, pero siempre, y ahí sí le voy a decir respira, y vean muy sutilmente cómo se contrae un poquito, muy sutilmente, ahí está respirando, cómo se contrae el bíceps. Es decir, que la influencia de la transferencia nerviosa que hicimos 15 años antes casi, siempre está. Hay trazos, hay algún indicio mínimo, pero siempre está. Pero en realidad eso no es malo, porque por ejemplo, si uno le pide a esa misma paciente que levante un peso limitado, bueno, lo levanta, no hay ningún problema. Pero cuando uno le pide que levante más fuerza, que levante algo más pesado, perdón, necesita más fuerza. Entonces lo que hace es una inspiración, descarga el frénico, logra 10% más de fuerza y logra funcionar entonces con más efectividad. ¿Y saben qué? Eso es lo que nosotros hacemos normalmente, o no todos. Cuando tenemos que levantar algo, hacemos una inspiración profunda, mantenemos el aire, estabilizamos todo el tórax y logramos levantar eso. Cuando llevamos una valija, por ejemplo, en un aeropuerto, y tenemos que levantarla fuertemente, bueno, eso es lo que hacemos. Es algo natural, es un acto natural. Así que de alguna manera, uno tiene que buscar actos naturales para unir en las transferencias nerviosas. Esta es otra transferencia que les quiero mostrar, que es una técnica que usa el nervio hipogloso para transferirlo a el bíceps. Es una técnica que ahora les voy a contar. Este es un caso que hicimos hace más de 20 años, y vean cómo hay una atrofia de la hemilengua por la sección del nervio, el nervio hipogloso, que es el que inerva la lengua, por supuesto, y lo unimos con el bíceps. Y ahí dice, no hagan esto en casa, por supuesto, porque esta técnica en realidad, ahora se los voy a mostrar, no es una muy buena técnica desde el punto de vista de la plasticidad. Y vean ustedes, entonces el paciente mueve la lengua, y al mover la lengua mueve el bíceps. Pero no hay una conexión directa entre la movilidad de la lengua y la movilidad del bíceps. De manera que esta técnica, desde el punto de vista de la plasticidad cerebral, no es muy buena. Y esto fue demostrado, fíjense, en los artículos de hace más de 20 años, fue demostrado como que realmente no es una muy buena técnica. Entonces, no solo tenemos en cuenta la fuerza del nervio, si está posible anatómicamente unir uno con otro, etcétera, etcétera, sino también qué va a pasar con el cerebro. Tenemos que tener en cuenta eso porque es muy importante. Porque como les mostraba, fíjense, el área esa está en rojo porque no hay una muy buena conexión, como sí había entre la respiración y la flexión del bíceps, como les conté varias veces. Entonces, de vuelta, el concepto, la plasticidad es limitada, el cerebro no puede crear una conexión, solamente va a usar conexiones preexistentes. Entonces, aquí tienen ustedes una paciente con una parálisis facial. La parálisis facial también se puede tratar, y mi amigo Juan hace muy buena cirugía de parálisis facial, porque hay muchas técnicas. Una de ellas es la unión del nervio hipogloso con el nervio facial. Entonces, lo que hacemos es anastomosis hipogloso facial, unir el nervio de la lengua con el nervio facial. Y ahí sí vamos a tener, fíjense ustedes, este es el resultado, vamos a tener mejoría de la simetría facial, mejoría de la oclusión palpebral. La paciente va a tener un aspecto bastante, no normal, pero bastante parecido a lo normal. Entonces, este sí es un buen resultado, la paciente está sumamente agradecida, y tenemos una tasa de éxito de más del 90%, lo cual realmente para cirugía neurológica es muy alta. Lo que hacemos esencialmente es seccionar no todo, sino una parte del nervio hipogloso y hacer esa transferencia hacia el nervio facial.
Entonces, bueno, lo que hacemos, ahí les estoy mostrando muy sucintamente, es fresar el nervio de la lengua y unirlo con el nervio hipogloso. Entonces, esta técnica tiene un 92% de tasa de éxito. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con las emociones? Con las emociones, bueno, fíjense ustedes, ¿quién maneja las emociones? El sistema límbico. Orgullo, amor, alegría, tristeza, miedo, rabia, todo eso lo maneja el sistema límbico. Entonces, cuando uno hace una transferencia del hipogloso al facial, bueno, el resultado globalmente es muy bueno, pero desde el punto de vista de las emociones, el nervio de la lengua no inerva, el nervio hipogloso no está relacionado con la transmisión de las emociones a la cara. Con lo cual, si uno le pide a la misma paciente que yo les mostré antes que se ría, o le hace un chiste o lo que fuere, entonces ya más allá de que el chiste no haya sido tal vez muy bueno, no importa, de todas maneras, fíjense ustedes como la sonrisa espontánea, y esto es lo importante, la sonrisa espontánea no es simétrica. Entonces, de vuelta, la importancia de la plasticidad cerebral. Esta es otra técnica también que les quiero traer a colación porque me parece interesante desde el punto de vista anecdótico, y digo anecdótico porque nosotros no la utilizamos, no nos gusta, no tenemos confianza como para hacerla. Sí, hay muchos otros lugares en el mundo donde se realiza, y consiste en transferir del plexo, en una lesión de plexo como la que les mostré al principio, cuando hay un accidente de motocicleta, transferir el nervio, una parte del plexo braquial, transferirla hacia del plexo braquial sano, del plexo braquial que no está lesionado, usar el plexo braquial perfecto, para transferirlo al plexo lesionado. Entonces, claro, existe un cierto riesgo de producir cierta morbilidad en el plexo sano, que es el único que tiene bien. Entonces, por eso nosotros preferimos no usarla. Pero de todas maneras, hay muchos que, como decía, la usan. Entonces, claro, desde el punto de vista del análisis cerebral, lo que tiene que hacer un impulso nervioso, cuando uno une un plexo de un lado con el plexo del otro, es que tiene que atravesar de un hemisferio al otro. Esto es una conexión un poco rebuscada en función de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, esto es un video de un paciente de India que me mandó un fisioterapeuta de allí, de India, se llama Subin, y me mostró cómo rehabilitaba a un paciente. Y vean ustedes, el miembro superior derecho del paciente estaba paralizado, no movía nada. Y en el miembro superior izquierdo, el que está levantado en la foto, sí movía, sí podía mover. ¿Sí? Y lo que se le hizo es una transferencia del miembro izquierdo, que está levantado, hacia los flexores de la mano, que estaban totalmente paralizados. ¿Ok? Y fíjense lo que ocurre. Necesita el paciente mover el miembro sano para lograr una movilidad del miembro afectado. Con lo cual, ustedes comprenderán que esto tiene ciertas limitaciones. Cuando muestro este video, otro cirujano también de la India, que tiene muy buenos resultados, me dice: no, Mariano, ¿cómo puede ser que muestres ese video si los resultados míos son geniales? Pero ¿cómo? Y ahí está el doctor Anil Bhatia, que fue de quien hablo, y muestra cómo la recuperación de la flexión de la mano, en este caso del lado izquierdo, se produce, y el lado derecho, miren ustedes, está prácticamente sin moverse. Ya se toca la nariz, el lado derecho es el lado sano, se usaron fibras de ese lado, y se logró una buena recuperación. Sin embargo, también me mandó este otro video, donde ustedes pueden ver que para lograr la flexión máxima de la muñeca, la paciente toca el muslo y hace una contracción inadvertida del dorsal. O sea que está contrayendo la raíz C7 de alguna manera para lograr el máximo de flexión. Es decir que no importa, la técnica es buena, sirve, etcétera, todo lo que ustedes quieran, pero siempre hay algún trazo de nuestro nervio dador en el nervio receptor. Entonces, de vuelta, el concepto que les vengo diciendo desde el principio, la plasticidad cerebral es limitada. Ahora, fíjense este otro ejemplo de otro cirujano, también de la India, que me pasó. Fíjense cómo en esta chiquita
tenía una parálisis braquial obstétrica. Durante el nacimiento tuvo un estiramiento del plexo braquial, quedó con una secuela a nivel motor muy importante, y entonces se hizo una cirugía de transferencia de C7 contralateral, y en este caso los resultados son mucho mejores. Son mucho mejores, ¿por qué? Son mucho mejores porque justamente ella tiene la posibilidad de tener una muy buena reinervación. El doctor Mukund Tate de Mumbai. Y esto es otra técnica también que les quiero mostrar, que es la reinervación de la córnea. La reinervación de la córnea que usamos bastante infrecuentemente, pero en algunos casos, cuando hay una córnea denervada, por ejemplo, por una lesión del trigémino, que provoca, por supuesto, una úlcera, o puede llegar a provocar una úlcera. Entonces lo que podemos hacer es usar como dador un nervio sensitivo de la frente, por ejemplo, el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear, nervio sensitivo de la frente del otro lado, y llevarlo con un injerto hacia el ojo del lado denervado, y lograr una reinervación. Entonces, esta es un poco la técnica. Hacemos 2 incisiones a nivel del párpado, colocamos un injerto que sacamos del nervio de la pierna. Esto es un poco la cirugía, en la cual, como ustedes pueden ver, seccionamos el nervio, vamos uniendo la sutura nerviosa. Esto es solamente para mostrar una sutura nerviosa, pero esencialmente se realizan con nylon 9 ceros, 10 ceros, nylon muy pequeño, y lo que buscamos ahí, ese nervio que ustedes ven ahí pinchado, ese es el nervio supraorbitario, es el dador de axones, es el nervio de la sensibilidad de la frente. El otro es el nervio puente, el injerto, y ahí lo que hacemos es la etapa final de la cirugía, que es colocar ese nervio, ¿dónde? En la zona de reinervar. Y esta zona de reinervar no es el bíceps, como en los casos que les mostré antes, sino es la córnea. Entonces necesitamos de nuestros amigos oftalmólogos, en este caso el doctor Ebner del Hospital Británico, y hacemos una colocación de los axones en el limbo esclerocorneal. Y logramos entonces reinervar, de alguna manera, la sensibilidad de la córnea. Entonces todo muy lindo, todo genial. Inclusive, esto no es una reinervación, la reinervación sensitiva siempre es un poco subjetiva. Uno le pregunta al paciente, ¿sentís? Sí, siento, todo perfecto, ¿no? Pero no, tampoco con tanta certeza. De manera que podemos objetivarla con, por ejemplo, esta microscopía confocal, que permite determinar que el estrato córneo, a nivel de la córnea, ha mejorado después de la reinervación. Esto no es una cosa subjetiva ni nada. Realmente la protección se logra. Ahora bien, vean esta paciente, y miren muy bien sobre la izquierda de su pantalla, ahí se ven los injertos. Esa córnea estaba denervada. En el ojo derecho de la paciente, en la izquierda de su pantalla, esa córnea no tenía sensibilidad. Y se usó como dador el nervio supraorbitario del lado derecho de su pantalla. Es decir, el ojo izquierdo de la paciente. Entonces, cuando uno le pregunta, en este caso, por ejemplo, cuando se le ponen unas gotas o se le hace cualquier procedimiento sobre el ojo reinervado, la paciente lo que refiere, ahí estamos hablando con ella, estamos diciendo, y entonces cuando te colocaron esas gotas y qué sé yo, ¿qué sentiste? ¿De dónde te molestó? Bueno, y se sintió en el área del territorio del nervio dador. ¿Sí? O sea que por más de que se haya reinervado, nuevamente, la cirugía tiene sus limitaciones desde el punto de vista de la localización de la sensibilidad. Todo lo que les conté para la motricidad también es aplicable a la sensibilidad. Y ya termino mencionando esta otra técnica también, que es la anastomosis del 11º par del espinal accesorio a el músculo cutáneo. Entonces, la misma transferencia en 4 pacientes. 16 meses después de la cirugía. Como ustedes saben o recordarán, el espinal accesorio es el que realiza la movilidad del trapecio y del esternocleidomastoideo. Entonces, claro, en una etapa inicial, uno le pide 16 meses después de la cirugía al paciente que mueva, y necesita flexionar, estimular el trapecio, levantar el hombro para flexionar el codo. Esta es una etapa inicial.
Esta otra paciente fue operada a los 11 años, y este video fue filmado a los 21 más o menos, 10 años después, o sea, fue operada muy joven y tuvo una muy buena evolución. Entonces, le voy a pedir primero que mueva el bíceps, que flexione el codo, y vean qué gran respuesta que tiene, totalmente independiente del espinar accesorio. Pero si le pido que mueva el espinar accesorio, fíjense cómo tiene algún remanente todavía, alguna reminiscencia del nervio dador, cómo mueve algo el bíceps. Entonces, siempre algún trazo de nuestro dador queda, y eso habla de la limitación de la plasticidad cerebral. Y en esta chiquita que tiene una parálisis braquial obstétrica 9 años después de la cirugía, la misma técnica, siempre hablando de la misma técnica, espinar accesorio músculo cutáneo, los resultados son fantásticos. ¿Por qué? Porque claro, tiene un cerebro que permite que esa plasticidad se adapte y es mucho más plástico y juegue un rol muy importante. Entonces, como neurocirujanos, es importante, y como cirujanos en general, es importante que conozcamos estas limitaciones que tiene nuestro cerebro para usarlas a favor nuestro. Fíjense, ahí le estoy pidiendo que levante los hombros y no hay ninguna contracción de ningún tipo del bíceps. Entonces, bueno, hablé un poco, y ya estoy terminando, creo que estamos justo en tiempo, estamos terminando, y hablando de la plasticidad cerebral, y del hecho de que conectamos cables, pero esas conexiones de los cables no producen algunos cambios a nivel cerebral que son importantes tener. Entonces, no es solamente, no solamente conectamos un cable con otro, sino que tenemos que tener en cuenta qué ocurre a nivel cerebral. Entonces, de vuelta muestro la foto de mi familia, y de alguna manera mi cerebro podría asemejarse a una PC Windows 3.1, ¿no? Todavía funciona, va lento, qué sé yo, tiene el disco rígido un poco lleno, pero todavía está. Pero claro, el cerebro de mis hijos es mucho más joven, entonces podría asemejarse, si se quiere, a una PC gamer de última generación, mucho más rápida y con mucha más capacidad de memoria remanente. Y, ojo, si no trato de mantener mi capacidad y mi plasticidad cerebral, bueno, tal vez en algún futuro, espero que no, mi capacidad de plasticidad va a ser la equivalente a una IBM de 1946, como la que les estoy mostrando en este momento, que era mucho más lenta. Así que bueno, esto es un poco todo. Les agradezco mucho la atención, y quedo como dispuesto para escuchar las preguntas de ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla y ya escucho el sonido. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Lo habilitas un cacho? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Espero que a todo el mundo le haya interesado, como a mí, la charla esta. Ahí te van a hacer algunas preguntas. Levantó la mano el doctor Oscar Massa, es cirujano de hígado y páncreas. Oscar. Gracias, Juan. Realmente apasionante, Mariano, escucharte y estar tan fuera de un tema cotidiano. A veces uno lo asusta, ¿no? Cómo el conocimiento va para un lado y nosotros vamos para el otro. Tengo una pregunta quizás básica. ¿Hay alguna experiencia en el uso para reparar nervios de injertos con donantes cadavéricos, por ejemplo, para evitar el trauma en cada paciente, o no? ¿Se puede reemplazar un nervio con un donante? Sí, bueno, Oscar, un gusto saludarte y muchas gracias por tu comentario. Sí. El gold standard, el patrón oro siempre es la extracción de injerto autólogo del propio nervio.
del propio paciente. El nervio safeno externo es el típico que usamos, o nervio sural es el típico que usamos para reconstruir nervios. Pero lo que vos decís es correcto, está muy bien, hay muchos protocolos que están, algunos en marcha y otros que fueron abandonados, y se usaron, especialmente en algunos grupos determinados, focalizados, inclusive algunos en Estados Unidos, dirigidos por la doctora McKinnon, se usaron donantes cadavéricos para reemplazar gaps nerviosos. Eso es correcto. El problema de eso es que genera, como es lógico, el uso de un injerto heterólogo, una necesidad de una inmunosupresión. Y esa inmunosupresión lleva tiempo, y dura 2 o 3 años, el tiempo que el nervio se adapte y cambie. Entonces, ante la morbilidad de una resección del nervio sural, el nervio de la pierna, que después se recupera y que realmente produce muy poca, porque tenemos muchos nervios de ese tipo extraídos, genera muy poca morbilidad, bueno, es preferible entonces evitarle al paciente una inmunosupresión farmacológica durante un tiempo prolongado, 1 o 2 años. Buenísimo, gracias. Hay Pablo Huespe, otro cirujano de nuestro servicio, quería hacer otra preguntita. Pablo. Sí, Mariano, bueno, felicitarte, muchas gracias por la presentación, muy estimulante. Iba a preguntar exactamente lo mismo que preguntó Oscar, si había experiencia con trasplante de nervios, así que ya me ganaron de mano. Bueno. La presentación muy buena. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias por las palabras positivas. Ya que estamos tocando el tema, lo que sí me parece importante recalcar es que se están usando injertos, conductos nerviosos sintéticos, no de humanos, no cadavéricos, no de otros animales, sino sintéticos. Eso es posible de usar, de hecho hay muchas pruebas, hay mucho dinero invertido en los laboratorios buscando alternativas. El problema de estos conductos, que nosotros los llamamos, es que, por un lado, tienen su costo, y más allá de eso sirven para gaps o intervalos de hasta 3 centímetros, que en general, cuando uno ve una lesión nerviosa, los intervalos son más largos. Entonces, sí, existen alternativas sintéticas para evitar la morbilidad del sitio dador, para evitar extraer un nervio sural, pero hasta ahora no han sido superados por la extracción propia del nervio sural. Así que tu pregunta viene a cuento de esto, ¿no? Me parece importante destacar. Gracias. Mariano, yo te quería hacer una preguntita, capaz que es más técnica, pero me parece interesante preguntártelo ya que te tengo acá. Una es, ¿cuál es tu opinión sobre la neurotización directa? ¿No? Y la otra es, ¿cuál es tu opinión sobre las anastomosis nerviosas terminolaterales? Porque yo, la verdad que fisiológicamente me cuesta comprender la anastomosis terminolateral. O sea, si yo no corto un axón, ¿cómo miércoles es que va a salir el axón para el costado? Como dice Fausto Viterbo, por ejemplo, que reanima la cara con anastomosis terminolaterales, que está cada vez más publicado. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Nosotros somos, lamentablemente, somos cortadores de nervios y somos los que los reparan también, pero también hay que decirlo, somos cortadores de nervios, pero hay que saber bien qué nervio cortar y qué nervio no cortar. La primera pregunta era, por ahí un poco para difundir hacia el auditorio y hacia la gente que pueda llegar a estar escuchando, hacia la audiencia, es colocar un nervio directamente en el músculo. Eso tiene, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a nuestra escasa experiencia, porque no la usamos mucho, una tasa de éxito muy baja. Y similar, la técnica que vos estás mencionando, que es la anastomosis terminolateral, también, y por las razones que vos dijiste, no es una técnica de elección, no, en nuestra experiencia, no es tampoco una buena técnica, porque justamente lo que hace es una ventanita en el epineuro para evitar la morbilidad del sitio dador, evitar tener que cortar un nervio, pero aún así, ¿cómo hace uno para que los nervios vayan a donde uno quiere? Si a duras penas puede conectarlos y después que el cerebro haga lo que quiera. Entonces, por esa misma razón, nosotros tampoco usamos la anastomosis terminolateral y coincidimos totalmente con tu observación en el sentido de que esa técnica no es nuestra primera elección. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Juan Pecol, cirujano de hígado, jefe de nuestro servicio, te quiere hacer una preguntita. Mariano, buen día. En primer término, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es algo que desconocía completamente y es impresionante cómo cada vez estamos cada uno más sectorizados y conocemos menos el resto de la medicina. Te quería hacer una pregunta respecto a la plasticidad de los niños, porque nosotros decimos los chicos son de goma, les pasan cosas tremendas y se recuperan. Si es que ellos tienen muchas más conexiones que después con el tiempo nosotros las vamos perdiendo, o si hay otra explicación para ello. Bueno, un gusto, Juan, y un gusto saludarte, y muchas gracias por la pregunta. Los niños, en primer lugar, tienen como los sistemas de los aviones, tienen 4 o 5 sistemas de suplencia. Entonces tienen mucha potencialidad en su cerebro para suplir con diversas zonas otras funciones, para las cuales no están normalmente designadas. A medida que el cerebro se va desarrollando, va perdiendo esa pluripotencialidad. Esa es la razón principal por la cual los niños, y cuanto más pequeños mejor, tienen más posibilidades. Y como decía antes, pueden cambiar hasta la dominancia del lenguaje. Uno la tiene en general el 90% de la gente sobre el hemisferio izquierdo, pero ellos ante un daño en el hemisferio izquierdo pueden cambiar la dominancia y tenerla en el derecho, al principio del desarrollo del lenguaje. Después, con el tiempo, es un poco más difícil. Entonces, sí, esa, digamos, es la razón. Ellos tienen muchas zonas posibles de cubrir esas funciones, y claro, las desarrollan o no en función de los estímulos externos que tengan. Y ahí es donde entra en juego la plasticidad cerebral de la cual hablaba, que está muy desarrollada, o es muy importante en los niños, mucho más que en los adultos, ¿no? Voy a hacer otra preguntita, un poco en chiste y un poco en serio. Viste que hay un sketch que habla de cómo está organizado el cerebro del hombre y de la mujer. Que los hombres son un lado y tenemos las cajitas. Entonces, la pregunta viene es si la plasticidad está relacionada con el género o no. No, te diría que básicamente no hay demostraciones de que la plasticidad tenga relación con el género. Sí me parece importante destacar, y también viene a cuento la pregunta que vos me hacés, y le agradezco, y estamos justamente ahí en el hospital haciendo un trabajo de investigación sobre el tema, tiene que ver la inteligencia, y ahí me meto en un tema un poco polémico y ríspido, que es justamente el tema de la inteligencia, porque hay diferentes tipos de inteligencia. Uno no puede globalizar toda la inteligencia en un solo patrón, pero digamos, algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia, sobre todo la inteligencia llamada, entre comillas, deportiva, o motriz, o motora, o la inteligencia relacionada con los movimientos, los pacientes que tienen más desarrollo de esa inteligencia tienen más capacidad de aprender nuevos movimientos. Y todas estas técnicas que mostré, bueno, tienen también relación con la capacidad de ese tipo o ese subtipo, mejor dicho, de inteligencia. Pero no, digamos, no está relacionado con el género, por lo menos que haya sido publicado y que yo conozca. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El doctor Sun Ho Hyun, cirujano también del servicio, te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, sí, buen día, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad Gracias. que ha sido muy informativa. Yo recuerdo de cuando estudiaba, creo que anatomía hace ya muchísimos años, y teniendo en cuenta que todos los conceptos cambian, que el neurolema, ¿no?, era el que reparaba los axones que está en la vaina de mielina. No sé, por un lado es la primera pregunta, si ese concepto sigue vigente. Y la segunda es, ¿qué hay sobre reparación de la médula espinal? ¿Es una cuestión de escala? ¿Es una cuestión de complejidad? ¿Hay algún avance sobre eso? Gracias. No, gracias por la pregunta, muy interesante. Primero, un poco llevando el tema a términos tal vez más técnicos, lo que uno hace cuando repara un nervio, ya sea con una transferencia nerviosa como las que les mostré, o directamente usando un pedacito de nervio como puente, el nervio que queda desde donde se seccionó hacia distal, hacia el músculo, ese nervio tiene degeneración waleriana, que empieza a producir 24 o 48 horas después de la sección, y ya queda con una degeneración waleriana. De manera que
en realidad, lo que uno pone como puente no funciona como nervio, funciona como guía. Y por eso los conductos sirven también hasta 3 centímetros. Porque en realidad el nervio es el que hace la tarea fina, digamos, la tarea delicada, que es crecer a través de esa guía y llegar al músculo. Y eso es la causa, esa es la causa por la cual se demora cierto tiempo en presentar una recuperación de la movilidad. Esa era la primera pregunta, perdón. ¿Y la segunda cuál era? ¿Me la repetís? Disculpame. Sobre la reparación de la médula espinal. Ah, sí, perfecto. Bueno, no debemos olvidar que, así como dije que las ventajas de la cirugía de nervios es que trabajamos, somos cirujanos de axones, si se quiere, porque reparamos los axones, la médula espinal tiene una estructura neural propia. De hecho, hay cierta plasticidad también que ocurre, un poco más limitada, pero ocurre en la médula espinal. Entonces, por eso, esa es la causa principal por la cual, cuando hay una lesión de médula espinal, en realidad lo que se lesionan son neuronas, y por eso no se puede todavía reparar. Es cierto que hay artículos donde muestran reparaciones con injertos colocados a nivel de la médula espinal y algunos resultados, pero todavía eso está muy embrionario y todavía no está aplicable en la población y en los pacientes. Bueno, entonces todavía el trasplante de cabeza que dice este italiano que va a hacer por todos lados, me parece que no sirve. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y un placer, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por haberme invitado, Juan, y bueno, quedo a disposición enormemente. Muchas gracias, un saludo cordial. Gracias.